Cada día comemos pan, fruta, carne, verduras, aceite, leche, pero rara vez pensamos en quién lo hace posible. Detrás de todo eso está el campo. Millones de personas que trabajan sin parar, con condiciones duras, poco margen de beneficio y aún así siguen adelante. Porque si ellos paran, el país se detiene. Hoy hablaremos de los trabajadores del campo. Las estadísticas lo confirman. El 70% de la superficie en España es rural, pero allí vive solo el 20% de la población. Y aún así, esa minoría mantiene el abastecimiento alimentario del país. Un agricultor español medio trabaja más de 10 horas al día, aunque el salario medio en el sector apenas supera los 1.100 euros al mes. En muchos países de Hispanoamérica, el escenario es aún más extremo. En zonas de Perú, Bolivia o Guatemala, pequeños productores trabajan con herramientas básicas sin acceso a crédito ni seguros, pero garantizan alimentos que cruzan fronteras. Y no hablamos de grandes empresas. Más del 90% de las explotaciones agrícolas en Hispanoamérica son de carácter familiar. En España, el 70% de las explotaciones también son pequeñas o medianas. Son familias, no multinacionales. Pero es que además en España se producen algunos de los mejores alimentos del mundo. Aceite de oliva, vino, jamón ibérico, cítricos, almendras, hortalizas. Pero los precios que recibe el agricultor muchas veces rozan lo absurdo. Un ejemplo real. En 2024, el kilo de naranjas premium se pagaba en el campo entre 0,18 y 0,25 euros. Y en el supermercado, ese mismo kilo se vendía a más de 1,30. Es decir, que el agricultor se queda con menos del 20% del precio final. Con el aceite ha pasado algo parecido. Suben los costes de producción, la sequía golpea, pero la distribución se lleva el margen más alto. Mientras tanto, el productor arriesga toda la cosecha y muchas veces trabaja por debajo del coste. En Hispanoamérica ocurre lo mismo. Un productor de café en Colombia recibe menos del 5% del valor que paga un consumidor en Europa. Y con productos como el cacao, el banano o el azúcar, el margen para el productor local es ínfimo. No daremos muchos más ejemplos porque podríamos pasar así todo el día. Solo diremos que el mercado ganadero y de la leche aún está mucho peor. Además del clima y los precios bajos, el campo se enfrenta a una carga administrativa cada vez más pesada. En España, muchos pequeños agricultores se quejan de las exigencias de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea. Y es que hay que rellenar formularios, cumplir requisitos ambientales, justificar subvenciones, y todo eso mientras cuidan cultivos, animales, maquinaria y ventas. En Argentina, por ejemplo, muchos agricultores trabajan con impuestos que superan el 30% del valor de lo producido. O en Bolivia o México, donde hay miles de productores que no acceden a créditos bancarios ni seguros de cosecha. Y mientras tanto, las grandes distribuidoras imponen sus precios. El agricultor, por su parte, tiene poco poder de negociación. Cosecha, transporta, entrega y cobra cuando la cadena decide. Pero pese a todos los obstáculos, el campo no para. En España, durante la pandemia, el sector agrícola fue de los pocos que no cerró. Las cadenas de suministro siguieron funcionando sin escándalos y sin fallos. Nadie les aplaudió en los balcones, pero cumplieron. Cabe recalcar que en Hispanoamérica aún hacen más malabares. En Perú, por ejemplo, comunidades campesinas mantienen técnicas milenarias de cultivo en terrazas. O en Colombia, donde hay cooperativas que exportan directamente para esquivar a los intermediarios. En México, miles de pequeños agricultores mantienen variedades locales de maíz frente a la presión de las multinacionales. Y es que no es solo una cuestión económica, es también cultural, social y humana. Cuidar la tierra, entender los ciclos, conservar semillas, enseñar a los hijos a trabajarla. Eso no está en los libros, pero se transmite de generación en generación. En 2023, el sector agroalimentario español
aportó casi del 10% del PIB y generó más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Y sin embargo, rara vez ocupa portadas. El campo mueve la economía, mantiene el equilibrio territorial, fija población rural y abastece a millones de personas cada día. Pero eso no se nota cuando uno abre una bolsa de patatas fritas o compra carne en bandeja. Por otro lado, en Hispanoamérica, en países como Uruguay, Honduras o Ecuador, dependen del sector primario para más del 30% de sus exportaciones. Y aún así, el productor no recibe casi nada. Tampoco nos damos cuenta que muchos pueblos seguirían vacíos si no fuera porque los agricultores aún los habitan. O que buena parte de los alimentos que exporta Europa pasan antes por las manos de un jornalero que cobra menos de 900 euros al mes. Tampoco hay titulares para eso, pero sin eso no hay país. Y este no es un vídeo para quejarse, es para reconocer, para entender y para agradecer. Porque si el campo desaparece, lo notaremos todos. Y porque detrás de cada kilo de comida hay una historia, una familia, un riesgo, una elección diaria, seguir. Y sí, el campo tiene problemas, pero también tiene algo que escasea en otros sectores: compromiso, constancia y dignidad. Gracias a la gente del campo y hasta la próxima.